Bienvenidos a Diálogo de Impacto. Esta semana que iniciamos, casi la segunda quincena ya de octubre, y durante los últimos meses hemos tenido una serie de situaciones que ponen en contexto a 5 meses de llevarse a cabo el proceso electoral interno. Justamente desde que se denunció el tratado de extradición, en donde Honduras dice no a la extradición, empiezan a surgir una serie de acontecimientos como videos que involucran a familiares cercanos a la presidenta. También se viene un asunto en donde el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declara constitucional la amnistía política. Surgen requerimientos fiscales para algunos. Es necesario para sanear toda la situación de actos de corrupción específicamente. Para otros representa sencillamente una persecución política. Y estos acontecimientos que han venido a marcar la vida política de nuestro país con estos requerimientos, viene a poner en contexto y a encender las alarmas, dado de encontrarse, si la justicia hondureña actúa de la mejor manera, podrían ser inhabilitados aquellos que están siendo señalados. ¿Podrá hacer esto? Justamente la semana anterior, el aspirante a la presidencia por el Partido Nacional, Nasri Tito Afura, fue requerido que le toca presentarse el 21 de octubre de manera voluntaria. Pero ayer en un programa televisivo también el aspirante por el Partido Liberal, Jorge Calix, anunciaba que va a ser requerido. ¿Qué escenarios nos esperan? ¿Pueden ser inhabilitados o no? Y luego también el jefe del Estado Mayor Conjunto se ha referido en 2 oportunidades a 10 familias que dominan el país. ¿Es el papel realmente de las Fuerzas Armadas este? Bueno, todos y estos otros temas estaremos abordando junto con nuestro invitado, el abogado Germán Licona, que también es analista, y estaremos abordando esta temática y muchas otras, por supuesto, para contextualizar un poco la realidad del país. ¿Qué nos depara, qué falta en estos 5 meses previo al proceso electoral interno? A continuación les presento un resumen de lo que presentaremos este día. Ante la toma de decisiones de los sucesos políticos y judiciales que han trascendido a la palestra pública en los últimos días, una sombra de escepticismo y desconfianza se ha apoderado de un gran sector de la población hondureña, donde afirman no existe una confianza certera en el poder judicial. Sí, la verdad es que no hay confianza. En las instituciones del Estado no hay confianza en ninguna, ni en el Congreso, ni en la Corte, ni en el Ejecutivo. No puede haber confianza porque están mandados, están obedeciendo mandato de los políticos corruptos. Años del pasado fueron desastrosos, no hubo justicia, se engavetaban los expedientes, no se le daba la celeridad. Ahorita con el fiscal, pues esperemos de que realmente se empiecen a bregar poco a poco. Veo que estamos más bien, en vez de ir para adelante, vamos para atrás, porque como le digo, ya no hay confianza en el sistema, porque el sistema está corrupto. Hondureño ya no aguanta tanta sinvergüenzada, tanta corrupción a nivel alto, ¿verdad? Para miembros de la sociedad civil, Honduras históricamente ha carecido de una independencia de los 3 poderes del Estado, un hecho que estructuralmente ha socavado la correcta impartición de justicia, permitiendo que los poderes del Estado actúen en beneficio de los intereses de grupos minoritarios. Hemos visto que la tradición continúa y muchos de los funcionarios públicos de elección de segundo o de primer grado en el Congreso o en el Poder Judicial siguen los dictados que les manda el partido. Creo que no les cuesta comprender y les cuesta entender que la democracia exige que ellos se conviertan en servidores públicos y servidores para toda la población y no para los intereses de un grupo en particular. La réplica de estas prácticas han repercutido sobre el país, ocasionando un declive en la percepción de justicia, situación que expertos legales argumentan deben ser corregidas por los órganos de justicia, ya que no es correcto realizar acciones legales con arraigos políticos. Ningún tipo de intereses personales ni partidarios, como le decía. En el sector justicia, pues vemos que se están realizando algunas acciones. Esperemos que estas acciones no sean únicamente con fines políticos.
Ante la situación que se ha suscitado en el país, un gran sector de la población hondureña afirma aún no existe una alta credibilidad desde el Poder Judicial. Con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Bien, y para abordar esta temática nos acompaña el abogado Germán Icona, a quien agradecemos su presencia. Abogado, muchas gracias. Sabemos de que estamos en medio de una situación confusa y muestra de ello, abogado, es lo que dicen justamente los entrevistados, o sea que no hay credibilidad. Eso es peligroso. Buen día, abogado. Buenos días, licenciado. Gracias por esta oportunidad que nos ha dado y primeramente que nada, démosle gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él nos permitió abrir los ojos y estar hoy aquí, pues, inmersos en esta dinámica que el día a día nos tiene y que sabemos que todo va a ser para bien. Miren, en relación a su pregunta, quiero decirle que estamos viviendo una situación bastante difícil en el país desde todo ámbito o punto de vista, ya que los problemas estructurales nos han venido a generar una situación en la cual nosotros no podemos levantar cabeza, estamos de rodillas, y no es que lo declare, sino que es una realidad, ya que la misma institucionalidad ha sido cooptada, ha sido reducida a la mínima expresión, y donde vemos que nunca se buscó de parte de este gobierno robustecer el Estado de Derecho. Nos vendieron tantas cosas que iba a mejorar la situación en el país, que iban a haber mejores condiciones, pero a la larga lo que hemos visto es más de lo mismo. Ellos están buscando, o ya casi lo han obtenido, la concentración de poder. Y eso pues le causa daño a los procesos democráticos y más aún a un proceso electoral que ya estamos montados en el macho, pero tenemos que jinetearlo. Sí, justamente decía el presidente del Congreso Nacional y también algunos jefes de bancada refiriéndose que ya estamos políticamente, que todo se mueve en torno a la política. Esto que hemos visto desde que se denuncia el tratado de extradición parece que es como la punta del iceberg, donde todo empieza a deshilar, digámoslo así. Bueno, creo que estos son de las cúspides, de los picos que hemos venido observando durante el inicio de este gobierno, ya que recordemos que la primera actuación o iniciativa del Poder Ejecutivo fue presentar al Congreso Nacional una propuesta de ley, el famoso decreto 4/2022, donde dio partida al pacto de impunidad, un pacto que ha sido aberrante desde todo punto de vista y me llama la atención a mí una Corte Suprema de Justicia que les tengo mucho respeto porque son togados, profesionistas, pero que lastimosamente el clamor político del partido en gobierno ha cooptado a esa institucionalidad y eso no les ha permitido ver las cosas claras en relación a algunas decisiones que se han tomado. Y más aún vea usted los problemas que se han dado en torno a la criminalidad organizada y común, que si bien es cierto la policía y la policía militar del orden público están haciendo su labor, pero todavía queda en el imaginario del pueblo hondureño esa percepción de que la situación todavía no avanza y a pesar de que las estadísticas son favorables porque han dejado de partir o de morir un buen número, casi un 27% de reducción de muertes violentas por cada 100.000 habitantes, y eso pues le permite a Honduras llegar a una propuesta al mes de diciembre de acercarnos al estándar internacional latinoamericano de 20 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Luego vemos algunas situaciones que se dieron en torno al Congreso Nacional, la forma inaudita como se eligió al fiscal Joel Zelaya, una comisión permanente allá el mes de octubre del año pasado, que nos dejó un síntoma de inadversión y de no querer acompañar desde el punto de vista a este gobierno en todos sus ámbitos. Y creo que la gota que rebalsa el vaso fue lo que usted manifestaba, la denuncia de un tratado de extradición, porque los narcovideos de este clan Zelaya Castro ya empezaron a salir y eso pues
lo que ha evidenciado es que desde el 2013 ya habían negociaciones, ya habían promesas de dineros ilícitos, y eso pues a Libre le permitió obtener en ese proceso electoral del 2013 37 diputados y 31 alcaldías. En ese sentido, creo que el gobierno no es que todo es malo, pero hay algunas situaciones en las cuales no ha buscado los acuerdos y los consensos por Honduras. Es que el problema aquí lo vemos partidariamente. Aquí es Honduras la que debe estar beneficiándose, y no algunos sectores del pasado y del presente que le han hecho mucho daño a nuestro país. Abogado, y el hecho de que estén ya haciendo o surjan muchos requerimientos en los últimos días, ¿a qué cree que obedece? Bueno, mire, yo solo veo las noticias internacionales, el plan Venezuela, veo lo que ha venido sucediendo en Nicaragua, donde se persigue, se le da golpes a la oposición, donde no quedan pero ni las iglesias se pueden salvar, las instituciones de educación cooptadas de interés superior o de estudios superiores, y más aún aquella organización que velaba por las veedurías sociales, por la transparencia y rendición de cuentas, y lo hemos visto en nuestro país, como el CNA está siendo torpedeado hasta en el presupuesto, y de igual forma algunas otras instituciones como ASJ que han sido beligerantes y que en el pasado hasta cierto punto creo que inclinaron mucho la balanza hacia el gobierno anterior, pero hoy veo una posición más franca, pero al final creo que es el gobierno quien tiene que demostrarnos que las promesas de campaña sean una realidad, porque esa realidad no la vemos en torno a la CICIG, no la vemos en torno a los peajes que dijeron que iban a quitar. Y sí lo podemos ver y estamos congruentes y de acuerdo a lo que se dio en torno a la decisión del Poder Judicial en relación a las sedes. Pero también del gobierno tiene que haber todo un proceso de acompañamiento posterior cuando se emita el fallo que permita a estas empresas que han venido a invertir, particularmente Próspera, la que tenemos allá en Choloma y la que tenemos allá en Choluteca, puedan tener opciones para poder seguir gozando de algunos beneficios, y que los empleos, que se dice que son más de 8,000, pues se logren mantener, porque si sigue la vorágine de incertidumbre, de desconfianza, va a suceder lo que se está viendo en San Pedro Sula. Ya tenemos algunas maquilas que están levantando vuelo, están levantando sus naves y se están afincando en países, aquí nomasito, cercanos, que sí le dan certidumbre y mejores condiciones, como El Salvador y aún hasta la misma Nicaragua. Mire, y algo interesante, que los nicaragüenses, casi un 30% del Producto Interno Bruto viene de las exportaciones en maquila. ¿Y a dónde cree que usted va? Van esas exportaciones en casi un 90%, a Estados Unidos. De igual forma nosotros lo tenemos, una buena parte de la inversión en maquila va hacia Estados Unidos, y todo ese esfuerzo, toda esa dinámica empresarial que han venido haciendo los inversionistas nacionales y extranjeros se es representada a través de un porcentaje, casi más del 60% del Producto Interno Bruto, lo produce la economía que se da en la zona norte. Entonces, ¿qué mejor aliado que Estados Unidos en los temas de inversión? ¿Qué mejor aliado en los temas de Estados Unidos en el fortalecimiento de la democracia? Pero aquí no es de ideologías, aquí no es de estar pensando que queremos imitar o queremos ser igual a los cubanos, igual a los nicaragüenses. Yo invito a todos estos funcionarios que dicen eso, que se vayan para Cuba, que se vayan para Nicaragua o que se vayan para Venezuela, pues. Imagínense qué mejor ejemplo tenemos nosotros de ese éxodo que viene desde Venezuela, que pasa por nuestro territorio, y que los testimonios son de vida cuando ellos mismos manifiestan que las condiciones no son las más favorables. Abogado, ¿cómo hacerle entender, o por lo menos que comprenda muy bien a aquellas personas que desconocen qué es el Plan Venezuela? Porque hoy en las avenidas y en algunos bulevares ha amanecido pintado el Plan Venezuela. ¿Qué consiste eso, abogado? Bueno, mire, el Plan de Venezuela parte
del grupo del Foro de Sao Paulo, donde allá, después de 1989, de la ruptura, el muro de Berlín se cayó porque la gente ya no aguantaba el antagonismo de la izquierda y aún más del comunismo, y pidieron libertad y pidieron capitalismo. Y el mismo Rusia vive con el capitalismo, el mismo China vive con el capitalismo. De hecho, ¿a dónde se van los rusos y los chinos? Emigrados hacia Estados Unidos. De hecho, las mayores inversiones son las que se dan. Y vea usted lo que dice ahí, el Plan Venezuela es una cooptación de la institucionalidad, es una persecución de toda la oposición a través de algunos lineamientos y algunas estrategias de izquierda para poder pegar golpes de mano y debilitar la institucionalidad. Eso lo hemos visto la concentración de poder. ¿Cómo se ha concentrado? Lo que antes este gobierno decía que no debía de hacerse, lo hizo. Cooptar el Poder Judicial, cooptar el Ministerio Público, todas las instituciones. Si el último tramo que no pudo concluir fue el CNE, el TJE y el Registro Nacional de las Personas, porque sucedió una coyuntura política, que es el narcovideo. Ya vemos militantes del Partido Libre envueltos en la vorágine de la narcocorrupción. Este es un narcogobierno. Ellos no pueden venir diciendo ahora que los 12 años, cuando ellos desde el 2013 ya están inmersos en esa vorágine delictiva que daña a la economía del país, y eso provoca grandes asimetrías en relación a los desplazamientos forzados, que mucha gente también mueve sus finanzas, mueve sus recursos y hasta se mueven físicamente para no estar en las condiciones hacia donde el Plan Venezuela nos quiere llevar. Y vea, la persecución política la estamos viendo, vemos muchos casos que ya se mencionan, y los más conocidos de Narri Alfura, donde se buscaba un antejuicio ya por el 2021-2022, pero al final la Corte dijo que no, sin lugar el recurso que presentaron de amparo, o sea, de parte de la Fiscalía, y concedieron el derecho para que se respetara ese principio de prejudicialidad y que permitiera que antes de que llegara al término jurisdiccional fuera un ente administrativo que fiscaliza las finanzas, y es así donde el señor Narri Alfura se sometió a un proceso administrativo y que de igual tengo conocimiento que tiene sus finiquitos. Entonces, venir a llevarlo en un proceso electoral que ya estamos inmersos en él, llevarlo a los tribunales los hace ver muy mal, porque tampoco no puede haber doble juzgamiento. Es otro principio que se tiene que respetar, y que creo que el señor Joel Zelaya, con ese ánimo de estar siguiendo líneas políticas, está cometiendo esos yerros. ¿Y qué más puede haber de lo que ya se conoció y que ya está juzgado administrativamente y que ya surte efectos de ley desde el punto de vista jurídico? En ese sentido, creo, amén, que hubieran otros delitos que haya cometido el señor, y que si el proceso se da con la presentación y no permiten que goce de medidas distintas de la prisión, pero que el juicio sigue, amén, que en la audiencia inicial haya una ampliación de delitos, pero eso tendrían que verlo. Creo que el abogado defensor el abogado Aspra ha sido claro y contundente en la posición jurídica, la cual no se puede violentar, porque antes de tener un proceso penal debe respetarse el debido proceso, el derecho a la defensa y el principio inalienable de inocencia. ¿Cree usted que lo que se persigue es inhabilitarlo? Bueno, por un lado vemos que hay requerimientos, por otro lado se decía que desde el CNE, a través de una normativa reglamentaria, estaban queriendo cambiar en relación a que todas aquellas personas que se les incoe un proceso penal no pueden continuar en el proceso político, cuando la Constitución dice lo contrario. Pues, mientras no sea vencido en juicio, vea usted
los mismos candidatos que tiene el Partido Libre en el Congreso Nacional. Ya tenían hasta condenas firmes y les permitieron, por ese silencio que ha existido políticamente, y hoy los tenemos de diputados. Vemos en el exterior, en el extranjero, a un Donald Trump que tiene procesos y estaba listo para leerse la sentencia, pero por cuestiones políticas dijeron que se diera hasta después de las elecciones de noviembre. Entonces no podemos estar nosotros cambiando una normativa reglamentaria, porque desde el punto de vista de la supremacía de la ley no tiene fuerza legal si ya hay resoluciones que van amparadas en torno a la Constitución de la República, en torno a las leyes secundarias y en torno a decretos que le dan el derecho a todos aquellos que han peticionado y que hoy se sienten acorralados y perseguidos por el Ministerio Público. Abogado, ¿qué depara para Honduras si continuamos con este ritmo de acusaciones y de falta de decisiones? Mire, lo que se está viendo es que se están acelerando las intenciones de estar fraguando una maquinación perversa. Son como lobos voraces, como dice la Biblia, que están queriendo destruir, ponerle la bota a todo aquel que aspire y que tenga fuertes probabilidades de alcanzar la primera magistratura. Y más aún cuando vemos que del lado de ellos, ahí se han mencionado casos de una sobrevaloración en la construcción de los recintos deportivos. De igual forma, hay familiares de la Presidenta de la República que supuestamente han participado en una doble planilla en el Seguro Social. Hay otras situaciones de corrupción que se han denunciado en torno a los estados de emergencia, particularmente, que permiten las compras directas, y eso empaña la transparencia y la rendición de cuentas, y más aún algunas situaciones que provienen y que se dan desde el Poder Ejecutivo, porque algo importante, como vemos ahí, la Presidenta asistió a una ceremonia que debió haberse celebrado el 3 de octubre, el día de Francisco Morazán, el Día del Soldado Hondureño, pero lo hicieron posteriormente, me imagino, por las agendas. Pero la postura que está asumiendo el jefe del Estado Mayor Conjunto no es congruente con la realidad. Yo desconozco al general Roosevelt Hernández Aguilar, que fue mi subalterno y que creo que yo no lo conocí, por lo menos hasta de capitán que estuve yo, no conocí con esa intencionalidad. Hoy vemos que el poder los marea, hoy vemos que llegar, y por eso siempre he dicho que las estrellas y los soles, tanto de las Fuerzas Armadas de Honduras como de la Policía Nacional, tienen un precio. Y ese precio lo estamos viendo cómo las instituciones le pagan ese precio a los políticos, y más aún lo delicado. Mire, si vemos el artículo 245 constitucional, particularmente en el numeral 37, que dice que la Presidenta de la República de Honduras debe velar porque las Fuerzas Armadas de Honduras sean esencialmente profesionales, permanentes, apolíticas y no deliberantes. Ella es la primera que constitucionalmente le da la Carta Magna esta prerrogativa, pero parece que desde el Ejecutivo se impulsa como marionetas a manejar a los actores militares para que obedezcan a sus intereses. Pero eso se ha visto no ahorita en este gobierno. Lo vimos en las administraciones anteriores, cuando jefes del Estado Mayor Conjunto no se pronunciaban en dictaminar o emitir un comentario en relación a las sedes. Hemos visto jefes del Estado Mayor Conjunto inclinar la balanza diciendo no a los golpes de Estado y estar mencionando a anteriores que han ocupado el cargo de la jefatura del Estado Mayor Conjunto. Y más ahora a Roosevelt venir a hablar de que el país necesita una refundación. Lo hemos visto en otros foros. Lo hemos visto también cuando dice, este mismo día dijo que, agarrándose en Platón, que la oligarquía, mire,
O sea, no puede ser oligarquía todo aquel hondureño que invierte sus recursos para generar mayores condiciones en el país de empleo y generación de ingresos. Y aquellos que transgredan esa normativa, pues que les caiga todo el peso de la ley. Está bien los requerimientos en relación a los temas de corrupción y aún esos temas que son reñidos con la ley y que lo pudimos ver con la Maxi cuando buscaban las avenidas, buscaban las salidas jurídicas, los corruptos, porque de los gobiernos anteriores, la militancia que son representados por ellos, son militancia que vive noblemente, que lucha día con día, y yo con ellos los respeto mucho, pero hemos entregado en las instituciones políticas a un grupo de maquinadores que lo que buscan es enriquecerse y empobrecer a la prole, porque esa es la prole a la que van a manejar a su antojo por una bolsa solidaria, por un piso saludable, y más aún lo vemos este gobierno como anda haciendo parquecitos, anda haciendo canchitas y anda haciendo un montón de cosas. Mire, reduzcan la pobreza, pero una pobreza que venga a generar condiciones de sostenibilidad. ¿Y cómo se van a generar esas condiciones de sostenibilidad? Primero, dando educación, dando salud. Un pueblo educado y un pueblo saludable va a tener la capacidad para poder desempeñarse en temas de generación de empleo, de emprendimiento, y a la larga creo que quienes nos están salvando ahorita la economía, o sea, lo digo con todo respeto, aunque parezca una ironía, son las personas que han salido desplazadas forzadamente de nuestro país por situaciones de temas estructurales, y que hoy por hoy el 25% del Producto Interno Bruto de nuestro país proviene de los recursos que mandan los hondureños en el extranjero. Dice que me gustaría después del corte, le recuerdo a nuestros amigos televidentes, 3182-5600. Puede enviar sus mensajes y participar también de este diálogo de impacto. Después del corte me gustaría, abogado, que ahondáramos un poco sobre ese romanticismo que ha arrancado, que ha iniciado, mejor dicho, entre las Fuerzas Armadas y la Presidenta. Entendemos que ella es, no sé cuál es el término, la general, la comandante general. Comandante general. La comandante general de las Fuerzas Armadas. Pero después de que en su discurso, cuando tomó posesión, ella dijo, los militares a los cuarteles, pero hoy vemos que el jefe del Estado Mayor Conjunto se pronuncia de temas de país con mucha propiedad, e incluso ha mencionado en reiteradas ocasiones que 10 familias tienen sometidas la economía y tienen los dominios de este país. ¿Por qué no lo dice? ¿Le parece si después de la pausa, abogado, continuamos conversando en Diálogos de Impacto? Quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Diálogo de Impacto. Le recuerdo, 3182-5600, si usted quiere participar de este análisis que nos hace justamente el abogado Germán Licona. Está haciendo un panorama amplio de todo lo que estamos atravesando como país, todo lo que se nos puede venir también a raíz de algunas decisiones que se están tomando dentro de los poderes del Estado. Antes de ir a la pausa, le decía, o le preguntaba, mejor dicho, al abogado Licona, ¿de dónde surge ese romanticismo más cercano, a inicio de la toma de posesión de la presidenta Castro? Pues ella decía los militares a los cuarteles, y fue ovacionada por aquella enorme cantidad de personas en el Estadio Nacional. Pero hoy vemos que como que le está cediendo mucho poder. No sé si estoy confundido o es percepción, de acuerdo a lo que han dicho también nuestros amigos televidentes. Usted que conoce muy bien la milicia, usted que ha formado parte de esto, abogado, ¿cuál es la realidad? ¿Por qué surge esto? Bueno, mire, hay que retrotraernos al pasado, hay que hablar de que somos ya en una democracia desde el 82 y que la institucionalidad ha ido fortaleciéndose. A través de los años 80, los 90, se decide cambiar en el gobierno de Reina la forma de reclutamiento y se cambia el escenario de dirección de las Fuerzas Armadas de Honduras.
antes era un consufa con poderes hasta plenipotenciarios, o sea, plenipotenciarios, perdón. Y aún en el tiempo hemos visto que quien ha tomado la fuerza y la dirección de la institución es los presidentes, ¿verdad?, que han estado en los gobiernos. La primera década del 2001 al 2010 vimos gobiernos que tenían el control, pero aún las Fuerzas Armadas se abstenían de emitir un comentario, de deliberar en relación a los temas políticos y de Estado. Se circunscribían a comentar lo que estaban haciendo, que constitucionalmente el 272 ya le da esas prerrogativas. No obstante, hemos visto un marcado del 2010 para acá, donde los jefes de Estado Mayor Conjunto van siendo como súbditos del poder político y empiezan a seguir patrones no militares, sino patrones que contaminan la voluntad en la dirección de las Fuerzas Armadas de Honduras. Y más ahora, los últimos dos jefes de Estado Mayor Conjunto, donde empezaban a atacar directamente hasta los mismos miembros de la institucionalidad. Vimos al vicealmirante Efraín, el anterior que está en Copeco, referirse a sus superiores y hablar de golpes de barraca, golpes de Estado, cuando eso no va a suceder, porque recordemos que las Fuerzas Armadas de Honduras se siguen bajo un criterio de subordinación. Ellos tienen prácticamente el mando vertical. Ahí nadie hace nada si desde arriba no se consiente. En ese sentido, creo que la posición que Rudolf Hernández Aguilar está asumiendo es una posición personalísima. No es el sentir y pensar de toda la institucionalidad. Y más aún referirse a temas. Y mire, hay algo que no lo hemos todavía sacado en relación a lo que la presidenta manifestó. Mire, la presidenta dijo que lo que había sucedido en su discurso, que ella le apostaba a elecciones limpias y transparentes. Pero recordemos que la visita que hizo la ministra de Defensa, Rixi Ramona Moncada, con el jefe del Estado Mayor Conjunto, la semana anterior, cuando se reunieron con Brian Nichols dijo que Estados Unidos apoya al pueblo de Honduras en su preparación para la celebración de elecciones y que se merecen elecciones libres, justas, transparentes y pacíficas que reflejen la voluntad. Lo que la presidenta dijo en ese discurso es una respuesta a la petición de Brian Nichols, quien es el subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Ella en su discurso retomó lo que dijo Brian Nichols y le dio una respuesta contundente en relación a que iban a ser limpias. No obstante, dejó entrever ella que en noviembre del próximo año quien iba a celebrar era su partido las elecciones, cuando vemos que numéricamente la candidata que tiene libre nunca cuajó. Y el esfuerzo que están haciendo es por la concentración de poder y por los bonos que se andan dando a mansalva. Vea usted, no es malo. Yo agradezco el esfuerzo de la presidenta por aumentarle a algunos empleados públicos que sus salarios eran bajos y en buena hora equipararlos a salarios actuales es correcto. Pero el presupuesto para el año 2025 va preñado de mucho bono, de muchos recursos que se va a entregar a mansalva y lastimosamente, como no tenemos instituciones que fiscalicen, aquí muchos recursos supuestamente va a ir destinado a cuestiones proselitistas. Y eso no lo podemos advertir porque quien lo va a hacer es el Tribunal Superior de Cuentas, pero como el pastel se divide, usted sabe que están cooptadas las instituciones y eso pues no va a pasar más que estar haciendo algunos pequeños señalamientos. Pero al final esperamos que el general Rudolf Hernández Aguilar asuma la función. Y yo entiendo, cuando Libre se sienta perdido, vea la presión que está ejerciendo.
vea los acuerdos que han hecho políticamente con algunos movimientos de algunos partidos políticos. Y eso eleva las alarmas porque se sienten los miembros de los demás movimientos que las negociaciones obedezcan solo al beneficio de ciertos movimientos que van a entrar a la palestra ahorita en las elecciones primarias. Esperamos también que en el proceso que se dé de parte de las Fuerzas Armadas de Honduras, el general Roosevelt Hernández Aguilar entienda que su jefa inmediata superior también es candidata de un partido, de un movimiento del oficialismo de este gobierno. En ese sentido, él debe ser más cauteloso para no entrar, porque yo lo que avisoro es que podría aplicarse el Código Militar si él transgrede las reglas que ya están establecidas en relación a la forma como desenvolverse en su función de defensa. Y justamente en este tema siempre vamos a establecer contacto. Me informan si tenemos ya a Gabriela Plata para... Ok, ya vamos a ver si la tenemos más adelante para conocer también con algunos otros actores políticos respecto a lo que dice el jefe del Estado Mayor Conjunto, que ha hablado de leyes, pero también habla de 10 familias. Y lo ha dicho en 2 o 3 oportunidades, cuando ha tenido esta oportunidad de referirse o hacer pues, comparecencias públicas. Abogado, estas 10 familias, ¿por qué no dar los nombres si realmente los tienen? Bueno, mencionarlo no es pecado, yo lo entiendo, pero zapatero a tu zapato, ¿verdad? Creo que el general Roosevelt Hernández Aguilar, él debe entender que hay espacios donde él se tiene que mover políticamente, particularmente en acompañar las iniciativas que emanen del Poder Ejecutivo. Pero los espacios militares son para temas militares. Él no puede estar tomando partida de... bueno, ahí le deliberó, hay mucho malestar en el Congreso Nacional porque él prácticamente hasta se puso a deliberar en temas donde los diputados en el seno del Congreso Nacional deliberan para aprobar una ley y tomó partida con la ley que el LIBRE quiere implementar para tener ese control férreo según manifiestan en relación a estas 10 familias. Mire, si a estas 10 familias se les ha permitido enriquecerse, hay que ver de qué forma lo hicieron, porque hay temas lícitos y hay temas ilícitos. Y si lo hicieron con temas lícitos, pues es porque la misma Constitución y sus leyes lo permiten. O si ha habido un tema oscuro en la conformación de las leyes, pues adviértanlo para que se corrija y que le apostamos a renovar ese Congreso Nacional en las próximas elecciones, que vayan hombres y mujeres de bien a hacer las reformas a todo el asidero jurídico, que en muchas ocasiones se crea la ley, pero también se crea la trampa. Eso es lo que hemos visto, porque muchas leyes tienen vicios, pero que cuando se someten al conocimiento a través de un recurso de amparo o de inconstitucionalidad, la Corte falla como le parece, conforme a quien está en el gobierno, en el Poder Ejecutivo. Abogado, reiterativa la pregunta. ¿Qué depara para el país o qué otros escenarios vendrán, considerando lo que hemos vivido en los últimos meses? Bueno, lo que vemos es que Honduras está entrando en un país de riesgo. Usted ya lo puede ver como Standard & Poor's y como Moody's nos catalogaron de ser una economía moderada a una economía con puntos negativos. Ya eso nos vuelve oneroso la captación de recursos con los bonos soberanos a nivel nacional y a nivel internacional. Y vea usted, ¿qué pasa con el apalancamiento financiero que va a tener el presupuesto nacional de ingresos e ingresos de la República cuando pasamos de 406 mil millones de lempiras a casi 430 mil millones de lempiras? Tenemos casi 23 mil millones de lempiras que se tiene que ver dónde se consiguen y cómo lo va a hacer el gobierno. No nos los van a regalar. Va a tener que accesar al sistema financiero nacional y el sistema financiero internacional con bonos soberanos. ¿Y qué implica eso? Que el costo
de esos bonos en el extranjero, si andaba en 4 al 6%, ahorita va a andar al 8%, 9%. Entonces va a ser menos recursos en lempiras que va a estar a disposición del pueblo, y más aún lo costoso que se ha vuelto en los últimos días la canasta básica y la inflación que anda galopando y que ya llegó al cielo. Mire, es terrible lo que está sucediendo en el país. Ya la gente aquí, si come un tiempo, la gente humilde, ese 66% de pobreza donde tienen sumergido al pueblo. Esta clase política maligna y perversa no se puede concebir. Si usted monta un emprendimiento, una empresa, es para ganar, ganar, no para perder. Y desde que entramos en democracia el 82, decíamos una democracia plena, donde los políticos iban a retomar las decisiones al más alto nivel y donde las Fuerzas Armadas antes lo hacían. ¿Y qué hemos visto? Tan aplazados, clase política. Pueblo hondureño, entienda esto. Esta clase política desde el 82 nos está aplazada porque nos tiene sesenteando como cuando nosotros íbamos a la escuela o al colegio y usted antes sacaba 60, estaba aplazado, o sacaba un 3 por 3, no sacaba 5, que era distinguido. Entonces, en esto nos tienen sumergidos en una pobreza y nos tienen al criterio de ellos, y cuando ellos quieren mueven los hilos y cuando quieren no lo hacen. En ese sentido, creo que debemos de ser más efusivos, a pesar de que Honduras merece mejores derroteros. Honduras merece estar en el concierto de las naciones, demostrando sus bondades, demostrando su capital humano, pero aquí los foros que le ha tocado presidir a la presidenta, óigame, es para pelear y defender las posturas de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Países que están en el letargo porque ellos mismos quieren estar en el letargo. Permitieron que llegaran gente con una intención de querer ofrecer la mejora en la vida de cada uno de los ciudadanos, pero al final terminaron ellos concentrando el poder, concentrando los grandes negocios. Mire, Hugo Chávez, ¿dónde están los hijos? Los hijos son multimillonarios. De igual forma, creo que Maduro Moro está dirigiendo el cartel de los soles. Y eso no lo digo yo, lo dicen los requerimientos, y hasta sobre Maduro Moro y sobre el señor jefe del Estado Mayor Conjunto o ministro de Defensa pesan cantidades para que están ofreciéndose para la captura de ellos. En ese sentido, creo que el gobierno nos está llevando a tener mayor estrés en nuestros trabajos, en nuestras funciones diarias, y es ahí donde podemos revertir esa situación solamente actuando con mucha iniciativa, con mucho criterio el día de las elecciones. Así es. Bueno, vamos a establecer contacto en este momento con nuestra compañera Gabriela Plata, que se encuentra con miembros de la oposición también abordando esta temática. Gabriela, buenos días. Así es, muchas gracias compañeros. En este momento rápidamente dialogamos con el diputado del Partido Nacional, Jorge Zelaya, en respecto a estas declaraciones tan controversiales por parte del jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, donde afirma y exige a su vez una petición a los congresistas con respecto a esta ley de justicia tributaria. A su criterio como oposición, ¿cómo analizan este pronunciamiento? No, mire, como cualquier ciudadano preocupado por lo expresado el jefe de las Fuerzas Armadas, la Constitución de la República es muy clara en el sentido de que ellos son apolíticos, obedientes y no deliberantes. Entonces es como que nosotros nos metiéramos en los asuntos de los militares. Como dicen, zapatero a su zapato. Es una irresponsabilidad lo que ha ocurrido con el general Roosevelt Hernández. En lo personal, se lo digo honestamente, yo pensé que él iba a ser un buen jefe de las Fuerzas Armadas, que iba a asumir una actitud imparcial, una actitud correcta, pero está dejando mucho que desear, independientemente de que tenga o no razón en lo que haya dicho. Pero él no tiene por qué estar dando declaraciones que le corresponden a un poder del Estado. Las Fuerzas Armadas no son ni siquiera poder del Estado, ellos dependen del Ejecutivo, entonces tienen que estar supeditados
a las decisiones, en este caso, que dé la Presidenta de la República, pero no emitir juicios, ni valoraciones, ni opiniones. La Constitución de la República se lo prohíbe constantemente. Si estuviésemos en un país en donde respetar el Estado de Derecho y la democracia, él debería ser llamado a un juicio y a declarar sobre esas declaraciones. En esta misma línea, diputado, lo preocupante que es para una democracia ver este tipo de pronunciamientos afirmados en sectores, ¿esto qué nos separa? ¿Cuál es su análisis? No, por eso le digo, mire, sumado a que la ministra de Defensa es la candidata presidencial, entonces el guión de Libre ya todos sabemos para dónde va. La gente dice, ya van con lo mismo Venezuela, Cuba, Nicaragua, pero esa es la realidad. Entonces aquí los sectores que predominamos la democracia, que tiene que mejorarse muchas cosas indiscutiblemente, pero no podemos permitirle a Libre que se quede en el poder con estas arducias que están manejando a través del jefe de las Fuerzas Armadas, a través de presiones con los líderes de oposición. Yo creo que al final la gente debe de entender de lo malo lo menos malo. Y no debería de ser así. Los líderes políticos tenemos que luchar por mejorar la calidad de vida de la población. Eso es lo que debería de importarnos permanentemente. Pero esta gente de Libre, si los gobiernos anteriores han cometido horrores, estos realmente se están llevando, como decimos en el béisbol, la barca con ese batazo y con los muchos batazos que están pegándole al pueblo hondureño. Bueno, muchas gracias. Ya lo escucharon, compañeros, las aseveraciones por parte de diputados de la oposición donde rechazan este discurso emitido por parte de Roosevelt Hernández en torno a la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria y muchos temas más. Si no hay preguntas, yo regreso con ustedes al estado principal. Gracias, Gabriela. Bueno, ya al cierre de este diálogo de impacto, sus consideraciones finales, abogado, y además de agradecerle pues el haber hecho su espacio para poder compartir con nosotros. Bueno, es importante que el pueblo que nos escucha y que nos ve tome partida en este asunto, que Honduras se va a rescatar de los malos actores políticos si actuamos con conciencia ciudadana en enaltecer primeramente a nuestro país y posteriormente buscar los beneficios que en torno a la política se pueden generar para su prole, para su pueblo. En ese sentido, creemos que los partidos son el vehículo, o la política es el vehículo para acceder al poder y velar por los intereses generales. Y es ahí donde nosotros tenemos que desapoderarnos de esas malas intenciones y de esa inclinación de la balanza hacia ciertos grupos de poder que sí nos hacen daño. Y confiemos de que Dios tiene cuidado de nosotros. Honduras es un país bendecido. Yo bendigo al Estado de Israel porque sabemos que Dios está con Israel y está con Honduras y confiamos que, como dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Busquemos primero la palabra, busquemos ese yelmo de salvación para que tengamos la certeza de que Honduras va a ser un país que va a gozar de todos los beneficios que puede darnos una democracia sana, representativa, pero que vaya orientada hacia el pueblo. Saludos y bendiciones. Bien. Muchas gracias al abogado Germán Licona que nos ha acompañado durante esta mañana en esta hora de diálogo de impacto. Por supuesto, puntos de vista muy interesantes que todos debemos de analizar como hondureños y pidiendo nuevamente la guía de Dios para que nuestros tomadores de decisiones hagan lo propio por el bien común de este país. Yo le invito a que continúe con Hola Honduras. Con permiso.